¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Como les había comentado, pues vamos a tener una clase pregrabada en lo que yo pues atiendo una actividad ya programada por la universidad. Nos habíamos quedado en el perfil longitudinal del cauce principal, ¿verdad? Aquí habíamos platicado sobre la relación que podríamos nosotros hacer entre la longitud y la altitud vista en las curvas de nivel que vamos a tener en nuestro mapa topográfico. Entonces eso es algo que tendríamos que considerar en este caso, ¿verdad? Para poder armar nuestro perfil longitudinal. Habíamos quedado pendientes del tema de cálculo de la pendiente para el cauce principal. Entonces vamos a ver algunas formas de poder hacer este cálculo y veamos. Vamos a leer primero la pendiente media del cauce principal y básicamente nos dice que la velocidad de escurrimiento de las corrientes de agua en una cuenca hidrográfica dependen de la pendiente de los canales fluviales. En cuanto mayor valor tome la pendiente, mayor será la velocidad de flujo, ¿verdad? Esto es como un tobogán. Si ustedes tienen un tobogán que es casi vertical, pues obviamente la sensación de velocidad pues, va a ser muchísimo más grande que si ustedes tienen un tobogán pues relativamente horizontal, ¿verdad? Pues no es la misma experiencia, no es la misma velocidad y por lo tanto pues obviamente la sensación que ustedes podrían sentir es diferente. Pues lo mismo pasa con los cuerpos de agua, ¿verdad? Mientras más plano es un cuerpo de agua, pues la velocidad es bastante baja. Normalmente son cauces muy anchos, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos pendientes muy grandes, pues el terreno es bastante rocoso, bastante accidentado, ¿verdad? Se pueden ver en los rápidos que hay, ¿verdad? Que a veces hay personas que se tiran ahí pues en algunas pequeñas balsas inflables o qué sé yo, y pues ahí van sorteando obstáculos, ¿verdad? Entonces pues esto se ve reflejado pues precisamente por el tipo de pendientes y las velocidades de flujo que pueden haber en un cuerpo de agua. Y dice que se convierte en un factor característico del tiempo de respuesta de la cuenca ante determinada precipitación, ¿verdad? Puede ser una respuesta rápida, puede ser una respuesta lenta, pero veamos. Se pueden definir dos pendientes para el cauce principal de una cuenca hidrográfica. Y el primer método es la pendiente media del cauce principal, que esta es relativamente simple. Dice, es la diferencia total de elevación del cauce principal, es decir, la cota máxima del cauce menos la cota mínima del cauce dividida por su longitud total del cauce, ¿verdad? Entonces esa va a ser la pendiente media del cauce principal. Veamos acá. Para eso creo que no necesitamos hacer un ejercicio, ¿verdad? Eso es sustitución y cálculo directo. Ahora veamos la siguiente. Pendiente media del cauce principal, y este es el segundo método. Con base en el perfil altimétrico, que es el que ya habíamos visto cuando iniciamos precisamente esta sesión y cuando finalizamos la sesión del día lunes, pues el perfil altimétrico me va a servir de referencia para poder calcular la pendiente utilizando este método, ¿verdad? Y entonces nos dice, con base a este perfil, a lo largo del río se puede encontrar la pendiente de la recta ajustada a parejas de valores obtenidos en intervalos iguales a lo largo del cauce. Y nos dice que se aplica la técnica de los mínimos cuadrados o una línea de tendencia, ¿verdad? Entonces prácticamente aquí en este método lo que nosotros tenemos que hacer es primero obtener la gráfica de nuestro perfil del cauce y luego utilizar esa gráfica para agregar una línea de tendencia lineal, ¿verdad? Y con eso nosotros vamos a obtener
la pendiente media del cauce principal utilizando este método, que lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Voy a hacer un acomodo acá y les voy a mostrar. Permítanme, creo que me faltó abrir un archivo. Tenemos el archivo de Excel y prácticamente lo que yo les quiero mostrar es cómo hacer el cálculo con este método 2, que es relativamente sencillo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya habíamos visto esto en la clase, que teníamos pues prácticamente dos columnas, ¿verdad? Para el perfil longitudinal. Vamos a tener la primera de distancia, la segunda de cota o elevación, y prácticamente con eso nosotros ya podemos pues hacer un perfil, ¿verdad? Entonces voy a borrar todo para que empecemos de cero. Vamos a vamos a seleccionar distancia y elevación, gráfico recomendado, seleccionamos la primera opción que nos sale y le damos a aceptar. Lo ajustamos al tamaño que nosotros necesitamos, le ajustamos las etiquetas de ser necesario. Vamos a utilizar la etiqueta mayor 820 y la menor 795. Vamos a dejarle una diferencia de 5 metros, estamos bien ahí, y de acá vamos a llegar hasta los 5000, nada más. Esto para ajustarla lo mejor posible a nuestra pantalla, ¿verdad?, de visualización, y que nos permita pues poder trabajar y pues tener una escala pues acorde a lo que nosotros vayamos a estar trabajando. Bueno, teniendo ya el perfil longitudinal del río, ¿verdad? Se dieron cuenta que es bastante sencillo de dibujar. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es agregar la línea de tendencia. Entonces seleccionamos la curva, le damos a agregar elemento de gráfico y le agregamos línea de tendencia, y nos vamos a una línea de tendencia lineal. Le damos clic y prácticamente ahí ya nos dibujó la línea de tendencia. Ahora nosotros vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a seleccionar el gráfico, nos vamos a ir a la pestaña de diseño de gráfico y agregar elemento de gráfico, y ahí vamos a la línea de tendencia, nos vamos con más opciones de línea de tendencia y le seleccionamos la opción que dice presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor r cuadrado en el gráfico. El valor r cuadrado significa que mientras más cercano a 1, pues vamos a tener una mejor linealización. Ahora, si el valor se aleja de 1, pues obviamente pues vamos a tener ahí alguna desviación en el resultado, pero eso es con fines un poquito más matemáticos, ¿verdad? Nosotros aquí, como lo estamos utilizando como una alternativa para encontrar la pendiente, pues entonces pues nos va a servir como referencia, pero no necesariamente para determinar si lo estamos haciendo bien o mal, ¿verdad? Al tener esas dos opciones marcadas, vamos a cerrar esta parte y podemos observar que ya nos colocó este pequeño recuadro, ¿verdad? Entonces lo podemos movilizar, vemos el valor de r cuadrado, está muy cercano a 1, 0.935, se podría decir que estamos bastante bien, y tenemos la ecuación de una recta, ¿verdad? Tenemos una recta de la forma y igual mx más b, ¿verdad? Para los que se recuerdan de mate, pues b sería el intercepto y m representa la pendiente. Entonces el valor que a nosotros nos interesa pues es precisamente ese, ¿verdad? El valor de m, que es nuestra pendiente media, utilizando el método 2 con la técnica de mínimos cuadrados, utilizando una línea de tendencia, ¿verdad? Así de sencillo. Y si nosotros quisiéramos calcular con el método 1, que solo es cota mayor menos cota menor dividido longitud de cauce, pues también lo podemos hacer, ¿verdad? Tenemos cota mayor, cota menor dividido longitud de cauce multiplicado por 100 para que me dé la pendiente en porcentaje. Y si ustedes calculan la pendiente con el método 1, les da un valor de 0.5%, y si ustedes toman esta pendiente, que es la calculada con la ecuación, sería
0.0043 por 100, estamos hablando de 0.43%, ¿verdad? Hay una variación ahí entre utilizar solo cota mayor, cota menor y longitud, y utilizar el método 2, que sería el método de los mínimos cuadrados, ¿verdad? Ahora bien, tenemos un tercer método, y este tercer método lo vamos a ver en la presentación. Entonces voy a regresar a la pantalla completa y vamos a ver lo siguiente, que sería la pendiente media ponderada del cauce principal. Y vean que desde ahorita nos dicen que es un valor más razonable para presentar la pendiente media del cauce principal que los dos métodos anteriores. Para calcularlo, se traza una línea en el perfil longitudinal del cauce tal que el área comprendida entre esa línea del perfil y los ejes coordenados, es decir, X y Y, sea igual a la comprendida entre el perfil y dichos ejes. En la siguiente figura se presentan las dos pendientes definidas, media y media ponderada. Las pendientes medias nosotros ya las vimos, ¿verdad? Tenemos acá una pendiente media calculada solo con cota mayor, cota menor y distancia, y tenemos aquí también dibujado el perfil del cauce principal, que es en color azul, y vemos que tenemos una siguiente línea que no es la línea de tendencia. Ojo, aquí en esta gráfica no está dibujada la línea de tendencia, sino que es una línea punteada en color entre rojo y naranja que va a simular un triángulo. Ustedes vean que arranca en 795, llega a un punto que no conocemos y luego tiene pues esta longitud, tiene esta H desconocida, H2 desconocida, y tiene una H1 conocida, que es 795. Entonces lo que se busca es un trapecio equivalente, es decir, nosotros tenemos que encontrar el área bajo la curva, es decir, toda el área debajo del perfil, ¿verdad? Y igualándolo al área de un trapecio que al despejar nos pueda dar el valor de H2. Es decir, es una igualación de áreas bajo las curvas para poder encontrar el valor de H2. Teniendo el valor de H2, nosotros ya podemos encontrar la pendiente utilizando la misma ecuación del método 1, que sería la cota mayor, que en este caso la cota mayor sería H2, que es la que estaríamos encontrando, H1 y la longitud, ¿verdad? Esto nos da un perfil o una pendiente, perdón, más ajustada a la realidad, considerando esa compensación, ¿verdad? Si ustedes quisieran obtener mayor información, pues aquí les dejé un link, ¿verdad? Que es de donde obtuve la información, pero prácticamente lo que hice fue colocar todo aquí en la presentación, ¿verdad? Entonces, por si ustedes quisieran, pues ir al link, está bien, pero creo que lo tenemos todo cargado aquí en la presentación. Entonces vamos a continuar. Vemos entonces que lo que a mí me sirve es nuevamente tener mis dos columnas con las que yo trabajé el perfil, distancia y cota o elevación, y luego vamos a calcular o vamos a agregar la columna 3, que sería área bajo la curva del perfil, ¿verdad? Y siempre que arranquemos con una distancia 0 y mi cota inicial, yo voy a colocar el valor de 0, ¿verdad? Porque ahí yo no voy a hacer ningún cálculo. Pero la idea es la siguiente: como yo necesito encontrar el área debajo de la curva que define el perfil del cauce, es decir, yo necesito encontrar toda esta área que está acá, entonces vean este recuadro de color rojo.
¿verdad? Esa es el área bajo la curva que yo tengo que encontrar. Pero podría utilizar alguna técnica matemática para poder hacerlo, es decir, yo debería encontrar la función que se asemeje al perfil y pues hacer unas integrales y encontrar el área bajo la curva. Eso definitivamente no lo vamos a hacer. Entonces vamos a buscar una metodología un poquito más simple, ¿verdad? Que sería pues utilizar las ecuaciones de los trapecios para poder encontrar esas áreas bajo la curva. Entonces aquí nos dice utilizando el método de los trapecios. Entonces, ¿cómo así? Veamos el recuadro amarillo. El recuadro amarillo empieza en 2000 y va hasta 2250. Si yo veo mi tabla, justamente tengo esos datos, ¿verdad? Tengo una distancia inicial 2000 y una distancia final 2250. Para encontrar la base de ese trapecio, pues básicamente lo que tengo que hacer es restar, ¿verdad? 2250 menos 2000 me da una base de 250. Luego, la altura. La altura sería sumando la cota inferior y la cota superior y dividiéndola dentro de 2 para poder tener una altura promedio, ¿verdad? Entonces veamos, tengo 801 más 802 dividido 2 y eso me va a dar 801.5, ¿verdad? Ahora multiplico 801.5 por 250 y me va a dar 200.375. Voy a hacer el cálculo aquí en mi calculadora, eso no lo van a ver ustedes, pero sí, solo para estar seguros de que lo que les estoy diciendo pues es realmente correcto. Precisamente da 200.375, ¿verdad? Esa es la forma en la que se calcula el área para esa pequeña fracción. Ahora, por ejemplo, obviamente yo lo tengo que hacer a lo largo de todo el perfil, entonces vamos a ir viendo que para el siguiente, que sería el color anaranjado, pues vamos a tomar de referencia los siguientes valores, es decir, 2500 y 2250 y 803 y 802. Volvemos a hacer el mismo ejercicio, ¿verdad? El promedio de las alturas y multiplicado por 250, pues nos va a dar 200.625. Sigamos, nuevamente vamos con el siguiente intervalo y pues hacemos la misma relación y solo a modo de prueba pues vamos a hacer el intervalo 2750 a 3000, ¿verdad? Entonces vemos acá 2750 a 3000 y tiene una elevación 804 y 805. Entonces eso me daría 804.5 en promedio de altitud, 804.5 por 250 y eso me va a dar 201.125. De esa manera vamos a completar toda la tabla y vamos a poder encontrar toda el área debajo de la curva del perfil, ¿verdad? Ese es el primer paso. De ahí, cuando yo ya tenga todo eso, pues voy a tener el área total, que sería el área en color rojo, que sería de 4.019.800, ¿verdad? Creo que, pues hasta aquí, creo que vamos bastante bien. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, ¿verdad? Que aquí pues yo ya les estoy dando todo calculado, ¿verdad? Y dice con la cual se determina la altura del trapecio que tiene un área similar. Se recuerdan que yo les decía que tenemos que hacer una igualación. Esta área bajo la curva del perfil lo vamos a igualar con el área de un trapecio y vamos a encontrar la altura H2, que es la que estamos buscando, ¿verdad? Entonces aquí pues ya está el procedimiento. Como yo les había dicho, vamos a utilizar un trapecio, que en este caso lo que hicimos fue cortar el resto de elevación, ¿verdad? Aquí debajo de esto pues hay más área, pero de forma visual se representa bastante bien con este segmento que tenemos acá. Tenemos una altura H1, tenemos una base conocida y tenemos una altura H2, que es la que desconocemos. Entonces, para poder hacer eso, pues como ya tenemos el área bajo la curva del perfil, vamos a hacer una igualación y sería el área del trapecio sería igual
a la base que estamos determinando acá, que es de 5000, por el promedio de las alturas, que sería H1 más H2. H1 es conocida, que es 795, y H2 es desconocida, que sería pues nuestra variable en este caso. Esto, si nosotros quisiéramos verlo desde otro punto de vista, también podríamos decir que sería la distancia final, es decir, 5000, menos la distancia inicial, es decir, 0. Entonces 5000 menos 0 me quedaría 5000, que es exactamente igual al valor de la base. Y la altura inicial, que sería H1, 795, más la altura final, que sería H2, ¿verdad? Eso dividido dentro de 2, y pues esto nos hace unas ecuaciones equivalentes. Entonces, esta ecuación la vamos a igualar con el valor que ya habíamos calculado previamente. Y vamos a sustituir y despejar H2. Entonces, para hacer eso, lo vamos a hacer directo, ¿verdad? Yo creo que esto es bastante simple. El 2 lo pasamos a multiplicar, el 5000 lo pasamos a dividir, y los 795 que están sumando con H2 los pasamos a restar. Con eso despejamos la ecuación y resolvemos. Resolvemos para H2. Ojo, aquí no se van a confundir, no van a creer que es al cuadrado, ¿verdad? Simple y sencillamente, pues tal vez no hay mucho espacio, pero este es el 2 que está dividiendo en la parte superior, ¿verdad? Solo como para, por si alguno pues se llegara a confundir con esa situación, ¿verdad? Esta es una ecuación simple, ¿verdad? No es cuadrática. Entonces, acá, al despejar H2, pues nos da un valor de 812.92. Si nosotros lo buscamos en la ecuación, perdón, en la gráfica, vamos a ver pues un valor de H2 pues muy cercano al que nos están mostrando aquí, que casi es 813, ¿verdad? Entonces, con este dato nosotros vamos a calcular nuevamente la pendiente, que sería el método 1, que sería la cota mayor, que en este caso es la que acabamos de encontrar, H2, 812.92, menos H1, que es 795, dividido la base, que sería, o la longitud del cauce, que serían 5000. Eso lo multiplicamos por 100. ¿Por qué por 100? Para poder tener la pendiente en porcentaje. Y entonces la pendiente media ponderada va a ser de 0.36%, utilizando este método. Si nosotros comparamos este resultado con los otros dos que ya habíamos obtenido en el Excel, pues entonces nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos 0.36 con la linealización 0.43, y utilizando la cota del cauce inicial pues vamos a tener 0.5, ¿verdad? Entonces vean cómo podemos obtener tres datos dependientes. Dependiendo qué tanta precisión nosotros querramos, pues podemos ir haciendo ciertos ajustes para poder ir adaptando el cauce que estoy analizando a una condición un poquito más real, porque este 0.36 sería la pendiente media más real, ¿verdad? Obviamente que en unos tramos siempre haya más pendiente que en otros, pues es bastante común, y de hecho es la realidad, ¿verdad? Pero no lo podemos reflejar con cálculos tan sencillos, ¿verdad? Porque si no, tendríamos que pensar ya como en una carretera donde pues no todas las cuestas o no todas las bajadas tienen las mismas pendientes, ¿verdad? Siempre pues las carreteras pues representan condiciones muy variadas. Lo mismo pasaría pues con un río, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a continuar. Hasta aquí terminan los parámetros de relieve. Ahora ya entraríamos en terreno de los parámetros de drenaje, ¿verdad? Y vamos a ver algunos bastante sencillos. No vamos a hacer cálculos, ¿verdad? Prácticamente mucha de la información que se utiliza aquí ya la tenemos, y la que no tengamos pues fácilmente nosotros la podemos encontrar, ¿verdad?
Obviamente les voy a decir cómo. Veamos, parámetros de drenaje. Cota mayor del cauce. Tenemos acá que es la H máxima. Elevación del punto más alto del cauce. Estamos trabajando con la misma cuenca que yo les había mostrado en la clase. Entonces, por si quieren corroborar, si alguien tiene alguna duda de cuál es el valor, pues entonces nos venimos al cauce, ¿verdad? Quieren, lo voy a ampliar y revisamos. La cota mayor era 1960, 1900, 1800, 1700. Entonces más o menos está a la mitad. Podríamos decir que estamos en 1750, la cota superior o el punto más alto del cauce, y el punto más bajo pues ya lo habíamos analizado y habíamos acordado que más o menos está en unos 1405, porque la cota 1400 es justo la que viene aquí, ¿verdad? Esta cota gruesa, que es la que cruza el cauce pues aguas abajo. Entonces aguas arriba obviamente la cota tiene que ser superior, ¿verdad? Entonces acordamos una cota 1405. Y si quieren ver la longitud del cauce principal, pues en este caso es de 3.135, ¿verdad? Regresamos acá y corroboramos datos: 1750, 1405 y 3135 o 3.135, ¿verdad? Dependiendo si lo quieren poner en metros o en kilómetros. Lo común es que esté en kilómetros. Bueno, básicamente esos tres datos son directos, ¿verdad? De lo que ustedes ya tienen. Y algo importante que cabe resaltar es que el cauce principal normalmente define el nombre de la cuenca de estudio, ¿verdad? Es decir, el punto o el nombre que tiene el río antes de su punto de estudio o su punto de desagüe o desembocadura, ese nombre que tenga el río antes de desembocar es el cauce principal, y por lo tanto va a ser el nombre de la cuenca que ustedes estén analizando, ¿verdad? No se les vaya a olvidar ese dato porque es bastante importante. De ahí tenemos la longitud del cauce hasta la divisoria. Dice, se estima prolongando el cauce principal hasta la divisoria, es decir, sumándole a la longitud del cauce principal la distancia en línea recta que separa ambas medidas. Entonces tengo 3.135 y solo voy a cambiar aquí. Tengo 3.135 más 0.558. ¿De dónde saqué este punto 558? Pues revisemos. Tenemos acá 3.135, que es el dato que habíamos calculado, y vamos a extender una línea desde el inicio del cauce hasta la divisoria. Entonces aquí tenemos un dato de 0.558, que es el dato que tenemos en la presentación, ¿verdad? 0.558. Lo sumamos y la longitud del cauce hasta la divisoria sería entonces de 3.693 kilómetros, ¿verdad? Básicamente ese sería el procedimiento para encontrar la longitud del cauce hasta la divisoria. Bueno, ahora continuamos y aquí ya nos vamos directamente con los cauces, ¿verdad? Tanto los tributarios como el cauce principal. Y veamos que aquí hay varios métodos, pero principalmente vamos a utilizar estos dos que están viendo en pantalla. El primero es el método de Horton y el segundo es el método de Strahler. Son bastante similares, las instrucciones son muy similares, salvo que va a cambiar en una única cosa que vamos a ver a continuación. Nos dice número de orden de los cauces. El orden de las corrientes es una clasificación
que proporciona el grado de bifurcación dentro de la cuenca. Existen varios métodos para realizar tal clasificación. Ahorita, el método de Horton se fundamenta en los siguientes criterios. Ojo, se consideran corrientes de primer orden aquellas corrientes portadoras de aguas de nacimientos y que no tienen afluentes, es decir, todos los tributarios iniciales, ¿verdad? Esas serían las corrientes de primer orden. Luego, cuando dos corrientes de orden 1 se unen, resulta una corriente de orden 2. ¿Qué quiere decir esto? Yo acá tengo corriente de orden 1, porque no tiene ninguna otra ramificación que se una, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo una corriente 1 que se une con otra corriente 1, forman una corriente de orden 2, ¿verdad? Ojo que no este 4 todavía no le pongan coco, ¿verdad? Que todavía estamos haciendo la distribución. Luego tenemos otra corriente de orden 1 y otra corriente de orden 1, forman una corriente de orden 2. Al tener dos corrientes del mismo orden, automáticamente generan una corriente de orden superior. Es decir, de manera general, cuando dos corrientes de orden I se unen, resulta una corriente de orden I más 1. Es decir, si yo tengo dos corrientes 2 y 2 es I, entonces si dos corrientes de orden 2 se unen, resulta una corriente de orden 2 más 1, es decir, 3. Entonces acá tendríamos una corriente de orden 3. Ojo, que cuando una corriente de orden 3 o 2, o es decir, una corriente de orden superior se le une una corriente de orden menor, mantiene el orden mayor, es decir, se mantiene de orden 3, ¿verdad? Y pues básicamente eso es todo lo que necesitamos saber. Hacemos el otro ramal, orden 1 y 1 me da un orden 2, orden 1 y 1 me da un orden 2, orden 2 y 2 me da un orden 3, y ojo que orden 3 y orden 3 me da orden 4. Orden 4 y orden 1 se mantiene en orden 4, ¿verdad? Básicamente ese es el método de Horton, y lo que tenemos que considerar es que como el orden va a estar determinado en Horton para todo el cauce principal, entonces esto solo nos va a servir para poder trazar el cauce principal y decir que en este caso, utilizando el método de Horton, el orden de este cauce es 4, o de la cuenca, ¿verdad? De los cauces del cauce principal que conforma la cuenca es 4. Ese sería el orden de este río, ¿verdad? Podemos verlo de otra manera. No le hagan caso ahorita a Strahler. Strahler lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero sigamos con Horton. Veamos otra forma de verlo. Se realiza a través de las siguientes premisas. Los cauces de primer orden son los que no tienen tributarios. Entonces, nuevamente los volvemos a ver, los que no tienen tributarios, ¿verdad? Los cauces de segundo orden se forman en la unión de dos cauces de primer orden, y en general los cauces de orden n se forman cuando dos cauces de orden n-1 se unen. Es exactamente lo mismo que habíamos visto anteriormente. 1 y 1 pues me da 2, 1 y 1 me da 2, 2 y 2 me da 3, 3 y 1 me da 3. Y acá 1 y 1 me da 2, 1 y 1 me da 2, 2 y 2 me da 3, 3 y 3 me dan 4, 4 y 1, 4, ¿verdad? Entonces el orden es 4. Y vean que el orden de la cuenca es el mismo al de su cauce principal en el punto de salida. Entonces, como para esta cuenca en específico el orden fue 4, pues entonces ese es el orden de la cuenca también, orden 4,
¿verdad? Bueno, ahora sí veamos Strahler. Para Strahler es casi lo mismo, es muy parecido al de Horton, con la diferencia de que en el esquema de Strahler un mismo río puede tener segmentos de distinto orden a lo largo de su curso, en función de los afluentes que llega a cada tramo. Ojo, el orden no se incrementa cuando a un segmento de un determinado orden confluye uno de orden menor. Es decir, son exactamente todas las mismas reglas menos una. Y ahorita vamos a ver cuál es. Nos dice, un mismo río puede tener segmentos de distinto orden a lo largo de su curso. Entonces, acá, para este caso, con el método de Strahler, la clasificación se hace exactamente igual. Ustedes pueden llegar a ver cómo están los numeritos: 1 y 1 forma 2, 1 y 1 forma 2, 2 y 2 forma 3, 3 y 1 forma 3 o mantiene 3, 1 y 1 forma 2, 1 y 1 forma 2, 2 y 2 forma 3, 3 y 3 forma 4, 4 y 1 forma 4. Pero el orden se mantiene por tramo, es decir, de dónde se formó. Entonces, a lo largo de todo el río van a mantenerse diferentes órdenes según Strahler. Es decir, para esta primera parte superior va a ser un orden 2, para esta otra parte va a ser un orden 3 y para esta otra parte va a ser un orden 4. ¿Verdad? Básicamente esa es la diferencia. Conserva el orden hasta donde lo obtuvo, y en el método Horton pues mantiene únicamente el orden final, ¿verdad? Antes de su desembocadura. Básicamente eso es. Aquí hay otra imagen un poquito más compleja donde ustedes pues pueden igual ir haciendo el ejercicio y pues se van a ir dando cuenta de cómo es que se conserva, ¿verdad? Cada tramo del cauce pues con su orden definido, ¿verdad? Básicamente eso. Con el tema de los métodos, ustedes tienen que utilizar los dos métodos, ¿verdad? Para poder hacer el orden de los cauces. Ahora vamos a ver parámetros más directos. Vamos a ver relación de bifurcación. Yo les recomiendo que utilicen ya la distribución de Strahler, porque la distribución de Strahler sí les va a dar exactamente los números tal cual ustedes hicieron la distribución, ¿verdad? Y se les va a facilitar más trabajar la relación de bifurcación. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un pequeño ejemplo para que ustedes pues se relacionen. Y dice, es la relación entre el número total de cauces de cierto orden con el número total de cauces de orden inmediatamente superior. Y tenemos la ecuación RBI sería igual a NI dividido NI más 1. Y nos dice, donde RB es la relación de bifurcación adimensional, NI es el número total de cauces de orden I, y NI más 1 es el número total de cauces de orden I más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero encontrar la relación de bifurcación I, que sería 1, pues entonces yo tengo RB1 sería igual al número total de cauces de orden 1 dividido el número de cauces de orden 2. Entonces voy a contar cuántos cauces de orden 1 tengo. Y en la imagen vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cauces de orden 1 dividido el número de cauces de orden 2. De orden 2 tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces 10 dividido 4, 2.5. Esa sería la relación de bifurcación de orden 1, 2.5. Vamos a ver la relación de bifurcación de orden 2. Sería el número de cauces de orden 2 dividido el número de cauces de orden 3. Entonces 1, 2, 3, 4, como ya lo habíamos calculado en la ecuación anterior, y 3 tenemos 2. 4 dividido 2, 2. Y así sucesivamente hasta llegar al último, ¿verdad? Relación de bifurcación 3 considera el número total de cauces de orden 3 dividido el número total de cauces de orden 1. Entonces, como de orden 3 tenemos 2 y de orden 4 tenemos 1, 2 dividido 1,
pues me va a dar 2 también. Y hasta ahí termina. ¿Por qué? Porque si ustedes quisieran calcular la relación de bifurcación de orden 4, ya no tienen ningún cauce de orden 5, por lo tanto no tendrían en qué dividir, ¿verdad? Entonces, ojo que este cálculo, pues en este ejemplo en específico, pues solamente se puede hacer para orden 1, 2 y 3, ¿verdad? Y básicamente, pues esos son los resultados. Continuamos. Tenemos la relación de longitud. Esta es exactamente la misma forma de interpretarlo, solo que acá es con longitudes, no es con número de cauces, sino que con la sumatoria de las longitudes de cauces de orden 1. Entonces agarran los 10 cauces de orden 1 y los suman y lo dividen dentro de la longitud de los cauces de orden 2. Por ejemplo, así como en este ramal que tienen 2 y 2 se convierte en 3, pero luego tienen un 3 y un 1, el 3 continúa, ¿verdad? Desde donde se originó, que es entre 2 y 2, desde acá, hasta el punto donde cambia 4, ¿verdad? Todo este tramo sería de orden 3, ¿verdad? Y obviamente los de orden 1 los tienen que sumar todos, ¿verdad? Este de orden 1 que está perdido por acá, de todos modos se suma, ¿verdad? En la longitud total de los cauces orden 1, ¿verdad? Y básicamente van a tener las mismas ecuaciones, solo que con longitudes, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Es relativamente sencillo también. Luego tenemos la densidad de drenaje con el método de Horton. Esto es la relación entre la longitud total de los cursos de agua de una cuenca y su área total. Vean entonces que ustedes ahora van a tener que sumar todos, ¿verdad? Los de orden 1, los de orden 2, los de orden 3 y los de orden 4, es decir, todo. Y lo dividen dentro del área de la cuenca. Y esa sería la densidad de drenaje, ¿verdad? Luego tenemos la constante de estabilidad del río, que básicamente es la inversa de la densidad de drenaje. Ustedes pueden ver la densidad de drenaje es la sumatoria de la longitud de todos los cauces dividido el área, y la constante de estabilidad del río es el área dividido la longitud de todos los cauces, ¿verdad? Básicamente es lo mismo, pero al contrario, al tener los datos de la anterior, van a poder calcular este constante de estabilidad del río. Siguiente, índice de torrencialidad. Y acá, ojo con la definición. Nos dice que relaciona el número de corrientes de primer orden según el método de Horton o el de Strahler, puede ser cualquiera de los dos, no va a pasar nada, y el área total de la cuenca. Entonces, para el ejemplo anterior, nosotros teníamos 10 corrientes de primer orden, ¿verdad? Dividido el área total de la cuenca. Y con eso ustedes calculan el índice de torrencialidad. Ojo que aquí está bastante claro que solamente se utilizan las corrientes de primer orden, ¿verdad? Entonces el cálculo se tiene que hacer una única vez, ¿verdad? Siguiente, sinuosidad hidráulica de las corrientes. Esta sinuosidad hidráulica se calcula considerando la longitud del cauce principal, considerando todas las curvas y recodos que pueda llegar a tener el cauce, es decir, tal cual ustedes lo trazaron en el mapa. Ese dato dividido un trazo más suavizado. ¿Qué quiere decir eso? No tan sinuoso, sino que un poquito más rectilíneo. Y aquí en esta imagen, que es la figura 2.2, podemos ver la diferencia. El cauce principal es el que está con una línea punteada. Ese sí considera todas las curvas y todas las vueltas que pueda dar el cauce principal, y el valor de L sub S sería algo similar, pero un poquito más rectilíneo. Ustedes observen la línea gruesa, que es un trazo paralelo al cauce principal, pero un poco más recto, ¿verdad?
como que si nosotros estuviéramos trazando pues una carretera, ¿verdad? Que sea más conveniente. No vamos a dar 40 vueltas, ¿verdad? Vamos a ir suavizando un poco para que pues sea un tramo un poquito más definido. Al momento de hacer esa relación, pues podemos irnos al cuadro 1, donde están los índices de sinuosidad, y vamos a ver qué tipo de canal es el que se podría conformar ahí, si es rectilíneo, si es transicional, si es regular, si es irregular, si es tortuoso, ¿verdad? Según el resultado que podamos obtener, ¿verdad? Luego, siguiendo con estos mismos valores, vamos a ver el siguiente parámetro, que sería la sinuosidad total de las corrientes de agua. Y veamos acá que seguimos manteniendo la longitud del cauce principal, pero ahora vamos a dividirlo dentro de una línea recta que inicia entre el nacimiento y la desembocadura, ¿verdad? Entonces eso está bastante simple. Tenemos el nacimiento, que es en la parte alta de la cuenca, una línea recta hasta la desembocadura, y sería la longitud del cauce principal dividido la línea recta entre el nacimiento y la desembocadura, y eso nos va a dar la sinuosidad total de las corrientes de agua, ¿verdad? Básicamente pues es el cálculo directo también, y de ahí vamos a tener otra relación que sería entre LS y LR, ¿verdad? Que a esto se le conoce como sinuosidad topográfica de las corrientes de agua, y como estos dos valores ya los vamos a tener, pues prácticamente es hacer el cálculo de nuevo, ¿verdad? Con los datos obtenidos anteriormente. Continuamos, tenemos la frecuencia de drenaje. Para la frecuencia de drenaje, no recuerdo si este dato ya lo habían calculado, pero aquí aparece también en los parámetros de drenaje, entonces lo vamos a repetir si fuera necesario. Ahora, si no lo han calculado, pues entonces pues hay que realizarlo, ¿verdad? Frecuencia de drenaje sería igual al número total de corrientes o cauces dividido el área total, ¿verdad? De la cuenca. Y básicamente sería eso, ¿verdad? La respuesta va a estar en kilómetros a la menos 2, ¿verdad? Porque solo se divide el número de corrientes dividido un área. Y pues básicamente con esto nos va a dar un número de cauces por kilómetro cuadrado. Se establece la mayor o menor posibilidad de que cualquier gota de agua encuentre un cauce en mayor o menor tiempo, ¿verdad? Si tenemos una textura fina, pues obviamente cuando llueva rápido va a llegar el agua al cauce, ¿verdad? Porque tiene bastantes canales o bastantes drenajes por donde conducirse el agua. Pero si nosotros tenemos una textura gruesa que tiene pocos cauces, pues obviamente las gotas de agua van a tardar más tiempo en llegar al cauce principal. Entonces se podría entender como que en una textura gruesa hay una muy buena capacidad de infiltración de agua, y también tenemos bastante cobertura vegetal o forestal. En texturas finas normalmente pues el drenaje es un poquito más rápido. Podríamos interpretarlo como una textura fina, como una ciudad que tiene muchas tuberías subterráneas y que colectan el agua de una forma casi inmediata y la conducen a un punto de desembocadura. Esa podría ser una interpretación bastante rápida de las texturas de los drenajes, ¿verdad? De ahí, longitud total de los cursos de agua, pues prácticamente esto es sumar todas las pequeñas longitudes de los cauces de todos los órdenes y dar el dato general, ¿verdad? Que sería el total de la longitud de los cauces. De ahí, este sería el último parámetro, que es el tiempo de concentración. Más adelante vamos a seguir utilizando este valor del tiempo de concentración, pero es muy importante que entendamos desde este momento qué significa. Y el tiempo de concentración es considerado como el tiempo de viaje de una gota de agua de lluvia que escurre superficialmente desde el lugar más lejano de la cuenca
hasta el punto de salida. Es decir, ¿cuánto tiempo tardaría una gota de agua en caer de la divisoria de aguas más lejana, encontrar un cuerpo de agua y escurrir hasta el punto de desembocadura? Eso sería el tiempo de concentración. Luego dice, se define como el tiempo que tarda en llegar a la sección de salida de interés la gota de lluvia caída en el extremo hidráulicamente más alejado de la cuenca. Estas son definiciones, ¿verdad? Prácticamente hacen referencia a lo mismo. También se puede definir como el tiempo que toma el agua en llegar desde un punto de diseño hasta el punto de interés de la cuenca, y se determina mediante fórmulas experimentales. Vamos a ver que hay muchas fórmulas experimentales. Yo quiero que ustedes trabajen al menos con 5 fórmulas para el tiempo de concentración. Y nos dice, para su cálculo se pueden emplear diferentes fórmulas que se relacionan con otros parámetros propios de la cuenca. Y veamos, tiempo de concentración con la fórmula de Kirpich. Para la estimación del tiempo de concentración se recomienda emplear varias ecuaciones empíricas disponibles en la literatura científica. Se considera apropiado incluir al menos 5 estimaciones diferentes. Esta es una recomendación de Bentechow en 1994. Y pues tenemos esta primera fórmula de Kirpich. Tenemos tiempo de concentración igual a 0.01947 por L a la 0.77 dividido S a la 0.385. ¿Qué datos vamos a utilizar? Dice, primero, aquí es importante respetar las dimensionales, ¿verdad? Si ustedes no utilizan las dimensionales estrictamente, los datos van a ser erróneos, ¿verdad? Entonces, veamos, el tiempo de concentración nos lo van a dar en minutos. La longitud del cauce principal de la cuenca tiene que estar en metros. Y la diferencia entre las dos elevaciones extremas de la cuenca, h dividida por la longitud del cauce principal de la cuenca, L, es decir, S es la pendiente, ¿verdad? ¿Qué pendiente podríamos utilizar nosotros aquí? La pendiente media ponderada, que fue cuando encontrábamos el valor de H2 y luego calculábamos el valor de la pendiente, ¿verdad? Ese debería ser el ideal porque es un poquito más calculado considerando pues las áreas bajo la curva del perfil y de un trapecio equivalente. Entonces ese debería ser el valor de la pendiente. Sustituyen los datos y el resultado les va a dar en un tiempo de concentración en minutos bajo la fórmula de Kirpich, ¿verdad? Nuevamente son datos que ustedes ya tienen y pues solamente son de sustituir. Vamos con otro. Tiempo de concentración de Temes. Se utiliza en cuencas de tamaño muy variable. Es válido para cuencas desde 1 kilómetro hasta 3000 kilómetros cuadrados y con tiempos de concentración desde los 15 minutos hasta las 24 horas. Veamos que la fórmula es 0.3 multiplicado por L sobre S a la 0.25, todo eso elevado a la 0.76. Y veamos acá que el tiempo de concentración bajo esta fórmula está en horas, ¿verdad? Cuidado ahí con las dimensionales. La longitud del cauce principal está dado en kilómetros y S vuelve a ser la pendiente, ¿verdad? ¿Qué pendiente? La pendiente media ponderada, que es cuando calculamos el valor de H2 y luego pues ajustamos el valor de la pendiente, ¿verdad? Con esto ya tenemos 2 ecuaciones para el tiempo de concentración. Nos faltan 3. Veamos cuáles 3 podríamos utilizar. Y acá yo les coloqué varias, ¿verdad? Muy probablemente algunas se repitan, pero siempre cuiden las dimensionales, porque ya habíamos visto la de Kirpich, que Kirpich nos estaba dando en lo que ya vimos el tiempo de concentración en minutos. Pero vean que bajo este otro modelo de ecuación nos están dando el tiempo de concentración en horas y nos están pidiendo la longitud en kilómetros. Pero si regresamos,
Acá nos daban el tiempo de concentración en minutos y nos estaban pidiendo la longitud en metros. Entonces tengan mucho cuidado, por favor, con las dimensionales. Les puede dar un error bastante grande al no tomar en cuenta esta situación, ¿verdad? Entonces aquí tienen otras ecuaciones, SCS Ranser, tienen California, tienen Kirpich, Temes, ¿verdad? Tienen Giandotti, tienen Bentechow, tienen Clark, tienen Ventura Herón y tienen Pacini. Ahí ustedes tienen un gran número de variables que tendrían que ya tener conocidas, ¿verdad? Para mí deberían de calcularlas todas, ¿verdad? Porque si ya tienen los datos, ustedes pueden hacer una subtabla de Excel y pues ir configurando para que les calculen automático todo esto, ¿verdad? Pero como les comento, al menos tienen que ser 5 valores para el tiempo de concentración. Sí o sí tienen que usar Kirpich, sí o sí tienen que usar Temes, más otras 3, ¿verdad? Que tienen aquí para escoger, ¿verdad? Básicamente, eso sería la práctica de laboratorio 3, ¿verdad? Pónganle mucha atención, mucho cuidado y recuerden que tienen que hacer una presentación de la práctica 2 y la práctica 3. Considerando que son 5 grupos y solamente tenemos 1 hora con 20 minutos, el tiempo es limitado. Entonces, vamos a ver, son 80 minutos dividido 5, tienen menos de 15 minutos para presentar cada grupo. Entonces, no vayan a hacer algo muy extremo. Calculen el tiempo de la presentación para 10 minutos, ¿verdad? Y no quiero que presenten todos. Eso sí, yo voy a decidir quién del grupo va a presentar. Entonces todos tienen que saber qué colocaron en la presentación y qué datos de interés nos van a presentar. Yo no quiero que me digan que la pendiente media elevado a la 0.5 por el área a la 0.593, eso nos da un valor de tanto, no. Yo quiero que miren, calculamos 5 tiempos de concentración con la fórmula de A, B, C, D y en promedio nos dio un valor de tanto. Punto, ¿verdad? O consideramos que las fórmulas que estuvieron más cerca pues fueron A, B, C y descartamos las otras dos porque eran un poco alejadas de los otros parámetros o de las otras ecuaciones. Ese tipo de comentarios son los que nos van a aportar valor. Ahora si la presentación está enfocada en enseñarnos cómo meter los datos a una fórmula y cómo calcular, definitivamente no es eso lo que queremos y lo que yo pretendo que ustedes me presenten, ¿verdad? Entonces se los aclaro para que no vayan a caer en esa situación. Sí, hacer bastante gráfica la presentación, colocar la cuenca, la delimitación, las diferencias de colores, las áreas entre las curvas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Creo que ahí ustedes pueden ser bastante creativos y bastante puntuales con lo que quieran presentar. Básicamente sería eso. Fin de la presentación. Tengan una buena noche y les deseo pues éxitos en esta siguiente presentación de la práctica de laboratorio y de la presentación de la cuenca en general. Hasta luego.